Jon Ferx respiraba con dificultad mientras avanzaba por las calles de Buenos Aires, o lo que quedaba de ellas. Lo que antes eran avenidas transitadas y familiares ahora eran pasajes irreconocibles, torcidos en formas grotescas, como si una fuerza invisible hubiera desdibujado las líneas del mundo y las hubiera vuelto a armar de manera errática y abominable. Los edificios, que alguna vez fueron íconos de la arquitectura porteña, se retorcían en formas imposibles, como si estuvieran en proceso de derretirse o deformarse a partir de algún sueño febril. Algunos se curvaban hacia el cielo en ángulos impensables, mientras otros se desvanecían en negrura pura, como si hubieran sido consumidos por la nada. De vez en cuando, Jon pasaba por figuras amorfas, quietas, pero que sentía observándolo. Su sola presencia le provocaba espasmos de náuseas, como si el mero hecho de estar cerca de esas cosas quebrara las leyes de la naturaleza. El suelo era una extensión líquida de sombras ondulantes y, a cada paso que daba, sentía que la ciudad se lo tragaba un poco más, como si algo mucho más antiguo y malevolente quisiera reclamarlo. El aire era denso, difícil de respirar, impregnado con un olor metálico y sulfuroso, como si estuviera en el interior de una maquinaria oxidada y enferma. Todo vibraba con una energía oscura que hacía que el miedo se filtrara hasta en sus huesos. Cada esquina le ofrecía una nueva pesadilla. Ruinas de calles que una vez conoció eran ahora habitadas por seres deformes, cuyo simple vistazo causaba un dolor de cabeza intenso, como si sus formas no pudieran ser procesadas por la mente humana sin dañarla. Las criaturas se arrastraban por las paredes o se movían como sombras líquidas sobre los restos del asfalto. Algunas parecían observarlo desde la distancia, pero no hacían ningún esfuerzo por acercarse, como si esperaran su momento. O peor aún, como si no lo consideraran digno de atención, aún. Jon seguía caminando, intentando encontrar algo, cualquier cosa que le diera una pista de lo que estaba ocurriendo, cuando de pronto, escuchó un sollozo. Se detuvo en seco. El sonido era humano, dolorosamente humano. Resonaba a lo lejos, en alguna parte entre los escombros de un callejón deformado. Era el llanto de una mujer. Avanzó con cautela, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al doblar una esquina, la vio. Sentada en el suelo, acurrucada entre dos edificios que parecían a punto de colapsar uno sobre el otro, había una mujer. Su cuerpo temblaba, cubierta de polvo y con lágrimas manchadas de suciedad cayendo por sus mejillas. ¿Estás bien?, preguntó Jon, aunque sabía que en este mundo distorsionado, esa pregunta no tenía sentido. Nadie estaba bien. La mujer levantó la mirada. Su rostro, aunque desfigurado por el miedo y el dolor, era hermoso. Sus ojos verdes, abiertos en terror, mostraban una mezcla de incredulidad y desesperación. Parecía haber perdido toda noción de seguridad, pero al ver a Jon, algo en su mirada cambió. Una chispa de esperanza, aunque fuera mínima. «Me llamo Clare», dijo con voz quebrada, tragando saliva con dificultad. «Ayúdame, por favor. No sé cuánto más puedo soportar esto». Jon se acercó lentamente, ofreciendo su mano. Clare la tomó, su tacto frío y tembloroso. Al ponerse de pie, tambaleó ligeramente, pero Jon la sostuvo. Parecía físicamente intacta, lo cual en este caos era un milagro en sí mismo. «¿Qué te pasó?», preguntó Jon, aunque dudaba si quería saber la respuesta. «Mi esposo, y mi hijo». Clare comenzó a hablar entre sollozos, su voz rota, pero empujada por la necesidad de liberar la horrible verdad. Todo comenzó tan rápido. Primero los sonidos. Al principio creíamos que era algún fallo eléctrico, o el viento. Pero luego, todo empezó a cambiar en la casa. Las paredes se torcían, como si estuvieran hechas de algo vivo. Y ellos cambiaron también. Jon la miraba, horrorizado. Clare cerró los ojos brevemente, como si le doliera revivir esos momentos. Mi esposo empezó a comportarse de manera extraña, sus palabras se volvieron incoherentes, sus ojos, había algo en ellos. Algo que no reconocía. Pensé que estaba enfermo, o que estaba en shock por lo que estaba ocurriendo afuera, pero luego, las mutaciones comenzaron. Se quedó en silencio por un momento, luchando contra el recuerdo que la atormentaba. Su piel comenzó a rasgarse, como si algo bajo ella estuviera intentando salir. Y su rostro, se estiraba, se alargaba de manera antinatural. Fue lo mismo con mi hijo. Empezaron a perderse. Sus cuerpos se deformaron y retorcieron en cosas que no parecían humanas. Cuando intenté ayudarlos, intenté acercarme, me atacaron. Mi propio hijo trató de matarme. Su cuerpo se había convertido en algo que no podía describir. No pude salvarlos. No quedaba nada de ellos. Clare se cubrió el rostro con las manos, tratando de contener el llanto. Logré escapar de la casa, pero no sé cuánto más puedo seguir huyendo. Todo está cambiando.
Todo está podrido. Jon sintió una punzada de compasión y terror a la vez. No sabía qué decir. Las criaturas que Clare describía eran los horrores que él había estado viendo desde que escapó de su propio edificio. Era como si algo en Buenos Aires, o debajo de ella, hubiera roto las barreras entre el mundo físico y otro plano, uno mucho más oscuro y corrupto. Tenemos que seguir adelante, dijo finalmente Jon, tratando de mantener la compostura. No sé qué está pasando, pero no podemos quedarnos aquí. Algo peor puede estar acercándose. Clare asintió lentamente, secándose las lágrimas con manos temblorosas. Se veía agotada, pero la pequeña esperanza de tener a alguien a su lado parecía darle un impulso de fuerza. Juntos comenzaron a caminar por la ciudad, avanzando con cautela entre las sombras y los horrores amorfos que acechaban en cada rincón. El grotesco paisaje de Buenos Aires se volvía cada vez más irreconocible. Los edificios continuaban transformándose en estructuras imposibles, y el suelo mismo se sentía como si pudiera desplomarse en cualquier momento. Las criaturas amorfas se multiplicaban, sus cuerpos retorcidos en formas nauseabundas que seguían desafiando los límites de la mente. Pero lo que más aterraba a Jon era que, con cada paso, la realidad misma parecía desmoronarse a su alrededor. Sentía que no solo la ciudad, sino también el tiempo y el espacio se deformaban, como si pronto dejaran de tener sentido. Algo estaba viniendo. Algo mucho peor que las sombras y las criaturas mutadas. Y Jon lo sabía. Clare también lo sentía, aunque no lo dijera. Los dos avanzaban, sabiendo que lo peor aún estaba por revelarse.